Bienvenidos al nivel 2 del taller vertical de diseño arquitectónico del turno mañana. Esta vez en una forma particular, en modo virtual. Comenzamos este curso con la idea de llevar adelante nuestra propuesta, contándoles en principio cómo se va a desarrollar este año y esperando poder encontrarnos en el taller cuando esté controlada la pandemia del coronavirus que aqueja al mundo entero. Voy a presentar el equipo. Mi nombre es Miguel Rótolo y soy profesor adjunto a cargo de este nivel en el taller del cual es profesor titular el arquitecto Daniel Cutrero, y conformamos el equipo junto al arquitecto Pablo Palauro, que es el JTP del nivel, las arquitectas Maija Kubovic, Juliana Lareu y Julieta Bruno, el arquitecto Martín Azúa y la casi arquitecta Vicky de la Casa. La propuesta pedagógica de nuestro taller se apoya en lo que llamamos tres pilares básicos. Una actitud pluralista, esto implica una revisión de las distintas vertientes de la arquitectura, no dejando ninguna de lado. Una pedagogía participativa, con los estudiantes y docentes construyendo conocimiento colectivo en forma conjunta. Y la búsqueda de una arquitectura de ideas. Ya iremos viendo de qué se trata esto de una arquitectura de ideas. Y en principio les traigo este dibujo de Sverre Fehn, el arquitecto noruego, que expresa esta noción de arquitectura que relaciona la mirada, el procesamiento mental y la mano que construye. Nos interesa plantear el hacer arquitectura como hecho complejo, es decir, que este proceso que muestra el dibujo de Sverre Fehn comprende un gran conjunto de elementos y conceptos que interactúan entre sí y que el arquitecto manipula. Y nosotros, cuando trabajamos en el taller, también manipulamos en ese pasaje desde la mirada, la mente y finalmente la mano que construye. El conjunto de elementos y conceptos que menciono en la diapo anterior no son otra cosa que los contenidos que revisaremos a lo largo del año, en particular en el ejercicio que comienza ahora. Entre estos están el sitio, porque cuando hablamos de complejidad hablamos de interacción con el medio, esto es inevitable. El emplazamiento, una toma de decisión en relación al sitio. La actividad, que implica tener en cuenta al ser humano, al habitante. La espacialidad, es decir, las relaciones entre los elementos que conforman el hábitat. La materialidad, en tanto esto debe construirse y la selección de sistemas y materiales que utilizamos interactúa con el resto de los conceptos. Y la expresión, por último, lo que nos dice el edificio, cuando lo miramos, cuando lo vivimos, cuando lo habitamos. Pero además vamos a ver otro conjunto de elementos y conceptos. Están ahí en la diapo, en la parte de abajo, el movimiento, el orden, el ritmo, la geometría, la trama, etc. Estos elementos y conceptos no son privativos de la arquitectura. Por eso yo acostumbro a acercarlos con ejemplos variados que no solo están centrados en la temática de la arquitectura. Y a esas interacciones que se dan entre los conceptos y los elementos podríamos denominarlos lógicas. Lógicas como construcciones provisorias de sentido. Y provisorias porque no se trata de recetas, sino más bien de un modo de acercamiento. La primera que les traemos es la lógica urbana. Esto implica revisar el sitio y buscar alternativas de emplazamiento. Por supuesto, teniendo en cuenta el programa, es decir, las superficies y los volúmenes que vamos a manejar. Para comentar esta lógica, me interesa mostrar estas dos referencias que son muy cercanas a la arquitectura. En primer lugar, a la izquierda, este proyecto de Diller Scofiglio llama Slough House de 1991, y ahí el predio se ubicaba sobre la costa y el pedido del cliente, muy preciso, era una casa con una vista. El estudio propone una secuencia de vistas desde el ingreso y para rematar incorpora una cámara que graba permanentemente la vista y una pantalla que le da la opción a los habitantes de elegir la vista tomada por la cámara, qué es lo que quieren mirar.
La idea es revisar la noción de vista y hacer partícipe al habitante acerca de la elección de qué mirar. A la derecha, un dibujo de la casa Malaparte de Alberto Olivera, que ustedes conocen, seguramente la vieron el año pasado, hecho por Gui Nunes, un artista brasileño que fíjense cómo enfatiza con su técnica la decisión de coronar con la casa la roca donde ésta está emplazada. La siguiente lógica es la que llamamos lógica espacial. Aquí se pone en relación la actividad con el manejo del espacio donde se desarrolla esa actividad. En este caso me interesa mostrar por un lado, a la izquierda, esta biografía de León Ferrari, que se llama Planta. Es casi una caricatura de una planta de arquitectura, y ahí se muestran las distintas relaciones topológicas y las más diversas organizaciones funcionales, todo esto alrededor de un espacio central cuadrado, muy estricto, un espacio abierto que podría ser un patio o una plaza, según la escala que le pongamos. A la derecha, por otro lado, la culminación de una serie de cuadros denominados Proum de Elie Lichitsky, el artista ruso, que hace 100 años experimentaba con elementos en un plano, tratando de lograr sensaciones en 3 dimensiones. Una tercera lógica que podemos llamar material o lógica del límite arquitectónico y que refiere a la materialidad y a la expresión, esas relaciones que se producen entre los materiales que utilizo y cómo expresan lo que quiero contar con mi obra. Y para esto traigo esta escalera hecha de maderas que están colocadas a presión entre la losa y el piso. No tienen ningún tipo de fijaciones. Y por otro lado, esta pintura de Berni, donde a partir de las expresiones de los protagonistas uno puede hacerse una idea de lo que está intentando transmitir. Todos estos ejemplos que estuve mostrando hay que indagarlos un poquito, está bueno que se metan en internet y revisen un poco de cada uno de estos ejemplos para también extraer ustedes sus propias conclusiones. Ahora bien, ¿en qué marco vamos a trabajar todos estos conceptos que estuvimos revisando? Vamos a trabajarlos durante todo el año, primero con un ejercicio de vivienda agrupada, después con un ejercicio breve en vertical, con una temática de espacio público, y sobre el final del año con un ejercicio acerca de un edificio institucional. Entonces se plantea la pregunta, ¿por dónde empezamos? Y la idea es empezar con lo dado. ¿Qué es lo dado? ¿Qué es lo que tenemos? El sitio, el programa, los precedentes, o sea, los ejemplos que les vamos a mostrar. Y si miran esta secuencia gráfica, los datos que tenemos se clasifican y clasificándolos pasan a ser información y luego se relacionan entre sí y empiezan a construir conocimiento, y a partir de ese conocimiento se pueden pensar ideas, intenciones, es decir, pensar a dónde quiero llegar, y se empiezan a valorar alternativas y finalmente llegamos a algún resultado. Obviamente esto no es así de lineal, pero si siguen un poquito los pasos que estos gráficos nos ofrecen, van a tener una noción del camino que vamos a recorrer. Este camino tendrá idas y vueltas, pero más o menos es esta la forma en que pensamos, o por lo menos nosotros le proponemos que piensen. En Diseño 1 ustedes han estado trabajando con vivienda individual y han recorrido de algún modo este camino que les decía. Y algunos resultados han obtenido, como estos por ejemplo. Ahora en Diseño 2 van a ver que aparecen problemáticas nuevas. La vivienda ya no está sola, comparte el espacio con otras, aparecen variantes en el programa,
Aparecen espacios públicos, semipúblicos, comunes, espacios que se comparten. Aparecen distintas tipologías, distintos modos de agrupar, de apilar, accesos comunes, remates, lugares de encuentro, toda una serie de temas nuevos que vamos a ponernos a estudiar. Si ya han visto la clase de presentación de Cutrera, saben que este año todo el taller va a trabajar en relación a una temática estructurante, el paisaje. La primera impresión que nos surge es la que muestra esta imagen, un paisaje natural. Esta idea de paisaje como imagen estática es propia de la modernidad. Paul Cézanne, el pintor, trabaja durante más de 20 años pintando la montaña Santa Victoria, haciendo evolucionar la pintura desde el impresionismo hasta el cubismo. Y eso lo pueden buscar todas las versiones en internet. Pero más allá de eso, interesa la noción de paisaje como algo que existe, se mira y se enmarca. Observen el árbol en primer plano como marco del paisaje. Y eso no es otra cosa que lo que hace Le Corbusier en la Ville des Lacs en Suiza para sus padres. Pone una mesa, 2 bancos en el jardín y coloca una ventana que enmarca el paisaje. Sin embargo, hay otra forma de entender el paisaje, ya dejando atrás la modernidad, el paisaje construido, que encierra una intención y transmite un significado que el observador tiene que descifrar. Pueden revisar también en internet en la obra de Robert Smithson. Y en esta línea está el paisaje urbano, que es también paisaje construido. Se trata entonces de proponer interacciones dentro de un marco que ha sido construido históricamente, que es dinámico, que cambia permanentemente y que podemos operar con él. ¿Y cómo vamos a organizar el primer trabajo práctico del curso? Esa es la pregunta. La idea es empezar a proyectar desde el primer día. En el centro de la imagen pueden ver un cronograma paso a paso. Vamos a hacer una serie de ejercicios que abordan las lógicas de las que hablamos hace un rato. Y luego pasaremos por una etapa de planteo de hipótesis y terminaremos con el desarrollo hasta llegar a la entrega final. Y observen nuevamente el dibujo de Sverlefeld. Por un lado vamos a estar mirando siempre a nuestro entorno y a los precedentes y a la vez vamos a estar produciendo algún material en cada etapa. Vamos a abordar este tema-problema vivienda y paisaje a partir de un programa de un pequeño conjunto de viviendas con espacios de actividades compartidas. El programa se compone de entre 21 y 24 viviendas, entre 6 y 7 viviendas para 4 personas, entre 7 y 8 viviendas para 6 personas con espacio de trabajo y entre 8 y 9 viviendas para 6 personas. Incorporamos además espacios para actividades compartidas, un salón de esos múltiples, un área de actividades comunitarias al descubierto y un área de estacionamiento para todos los vehículos de las viviendas. El sitio donde vamos a intervenir, donde vamos a desarrollar el primero y el último trabajo práctico del año, es donde llamamos comúnmente la loma de la Avenida Paso, entre las calles Tucumán y La Madrid. Van a ver que son 2 manzanas. Las viviendas del primer trabajo práctico las ubicaremos en la manzana que aparece con el número 1 y sabiendo desde ya que en la manzana que aparece con el número 2 ubicaremos la institución en el último trabajo del año. En la clase siguiente veremos cómo abordamos el tema del sitio, el tema en particular de la lógica urbana de la que venimos hablando. Bueno, los esperamos entonces en la próxima clase. Ahí vamos a empezar a abordar el ejercicio acerca de la lógica urbana que les estuvimos comentando. Vamos a empezar a proyectar partiendo a entender el sitio en que vamos a intervenir, incorporando en este ejercicio en particular el leitmotiv que estructura todo el curso, es decir, la temática del paisaje. Ustedes saben
que además del aula virtual, siempre nos pueden encontrar en el grupo de Facebook, en Instagram o enviándonos un mail al mail del taller. Así que hasta la próxima y muchas gracias.